Con el patrocinio de Agrodosa, Ferquido y Pasteurizadora Rica, inicia Ruta Agropecuaria Dominicana. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 27 de julio. Manténgase aquí en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nos encontramos junto a don Manuel Matos Pérez, aquí en las instalaciones de la Asociación de Productores de San Juan, en San Juan de la Maguana. Manuel, hemos hablado en otras ocasiones, aquí en el programa, de distintos tópicos, pero también hemos hablado de la minera que quiere explotar el oro en Romero. Entonces, pareciera que la dirección del Estado Dominicano estaría interesado en que esto se produzca y el gobierno no fija una posición sabiendo que la licencia social, que es la aprobación de la comunidad, del pueblo sanjuanero, no lo logra. Entonces, a pesar de que se haya proyectado el oro que exista en Romero, que se haya diseñado una tecnología para no afectar al río San Juan, que es el afluente de la presa de Sabaneta, que es la que irriga centenares de kilómetros del canal José Joaquín Puello y sus distintos ramales, y que es el que produce el agua que se usa en los cultivos en el Valle de San Juan y en otras comunidades. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué los sanjuaneros tienen que seguir luchando para no aceptar de que se explote la minería de oro en la versión sur de la Cordillera Central. Sí, primero, muchas gracias por tu invitación a través de este programa. Darle un abrazo a todos mis amigos puertoplateños, que tengo varios compañeros y amigos allá. Mira, el problema no se reduce solo al frente que ellos llaman Romero, sino que el gobierno pasado entregaron 14 concesiones de exploración minera en toda la vertiente sur de la Cordillera Central. Por lo que el Romero es la puerta de entrada para ellos diseminarse en toda la vertiente sur de la cordillera, que como todos sabemos... Pero todas esas concesiones a la misma compañía. A esa y a otra compañía, pero básicamente a la Gorsquex. Resulta que eso es contradictorio con lo que son las leyes y las disposiciones del Estado Dominicano. En primer lugar, todo el mundo sabe que el recurso agua es un recurso fundamental en los derechos del hombre y de la mujer, ¿verdad? Un recurso humano fundamental. Entonces, con esa concesión se está violando leyes intrínsecas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, recientemente la UNESCO declaró la Cordillera Central como la madre de las aguas y el proyecto que se llama Romero, que está en un lugar que se llama Hondo Valle, está dentro de un área, llamemos, de biodiversidad, también reconocida por la UNESCO, y que fue una solicitud del gobierno dominicano. Entonces son de las contradicciones. Ese yacimiento minero va a afectar de manera considerable la agropecuaria de San Juan.
primer lugar, porque es un sitio donde está la cuenca hidrográfica de Río San Juan, donde se producen las aguas. No estamos hablando que es cerca de la costa de Barahona, donde se emboca el Río San Juan con el yaque, sino donde se producen las aguas. Para darte una idea, la presa de Sabaneta está alrededor de 25 kilómetros hacia el norte del municipio de Cabecera. Y de ahí a donde está el yacimiento minero hay alrededor de 20 o 25 kilómetros más, es en el corazón de la cordillera central, a una altura que oscila entre 1.700 metros sobre el nivel del mar a 1.500 metros. Estamos hablando de una zona sumamente frágil y que de producirse cualquier tipo de acción minera ahí, sencillamente la vida útil del río San Juan va a desaparecer. No solamente por la contaminación de las aguas, sino que habrá, en la medida que ellos dicen, la minera, que van a hacer una explotación subterránea, ¿cuántos millones de toneladas de material, de tierra, roca, tendrán que sacar? ¿Y dónde lo van a depositar? A orilla del río San Juan. Porque ese yacimiento está donde se unen dos ríos importantes. Uno afluente del río San Juan, que se llama el río La Guama, y el río San Juan. Es un yacimiento que está a no más de 20 o 25 metros a orilla de ambos ríos. Y tú sabes que hay disposiciones de hace muchos años que prohíben ese tipo de actividad a orillas de los ríos. ¿Dónde depositarían ellos todo ese material que van a sacar? Millones de toneladas de material inerte a orillas del río San Juan. Y cuando venga la lluvia, ¿para dónde van? A sedimentar de manera considerable la presa de Sabaneta. Sedimentar más. Más de lo que está. Porque a propósito, la presa de Sabaneta, según una batimetría que hizo el INDRI no hace mucho, tiene alrededor de 20 millones de metros cúbicos de sedimento. Pero atención, más del 30% ocurrió en un solo día cuando vino el huracán George. Sabemos que el conuquismo, que es la tala, la quema en la cordillera, ha ayudado a la sedimentación, pero eso fue un hecho catastrófico para nosotros. Pero también el INDRI dice que esa presa tiene una vida útil aproximada de 80 años más. Y si nosotros logramos superar el conuquismo con un proceso de reforestación, entonces podría alargarse esa vida útil de la presa. San Juan es el segundo valle más productivo del país, después del valle del Cibao. Nosotros aportamos de manera considerable en la producción de arroz, o sea, los granos y cereales, el arroz, la habichuela, el maíz. Aquí se aporta bastante al consumo humano. Pero nosotros, en otros rubros, hortaliza, batata, yuca, la batata, nosotros producimos el 45% de toda la batata del país. Nosotros vamos a afectar la seguridad alimentaria de esta nación porque una compañía internacional que no tiene nada que ver con los intereses de este país venga a dañar esta región. Manuel, tú sabes, como saben los amigos televidentes, que una cosa es en las provincias, una cosa es en el campo, en los municipios, y otra cosa es en la capital. Los políticos dominicanos, sin importar de qué partido sean, le interesan esos cuartos de los impuestos del oro y proyectan trenes y metros y teleféricos y puentes y edificaciones y obras suntuosas en la capital a costa del dinero que se genere en cualquier parte sin importar lo que pase. O sea, hay conciencia en el sector político, en la clase gobernante de la República Dominicana, de que eso estaría dañando a una provincia de la importancia de San Juan aquí en la República Dominicana. Bueno, hay un refrán popular que dice que por la plata baila el mono. Y hay muchos dirigentes políticos que han hecho de su actividad un negocio de la política. No actúan en función de los intereses nacionales, porque lo que quieren ahí es enriquecerse. Acuérdense, aquí hubo un movimiento hace unos años de la Marcha Verde, que era precisamente contra la política de corrupción que ha venido minando la administración pública. Pero eso hay que preguntarse, después de la Marcha Verde, ¿eso ha desaparecido? Yo creo que no. Entonces, en ese orden, como usted dice, la irresponsabilidad con que actúan estos dirigentes políticos, funcionarios del gobierno, no se corresponde con la voluntad que tuvo el pueblo dominicano de producir cambio político. Por eso llevaron a Luis Abinader a la presidencia. Yo creo que Luis no debe traicionar la confianza que la sociedad depositó en él para que produjera los cambios. Pero no veamos a tan corto plazo.
pon tú que Luis no haga nada y el presidente Abinader, pero en el 28 hay elecciones y entonces otros. Sí. Y entonces ahí es donde yo quiero, si esto se va más allá de que este gobernante sí o no esté de acuerdo, sino a nivel general. Aquí en San Juan, los diferentes dirigentes de los 3 o 4 partidos principales, ¿cuál es la posición? Básicamente, puedo decir que las fuerzas políticas, con excepción de algunos dirigentes del partido de gobierno, están a favor de la explotación minera, a sabiendas de que antes de llegar al poder, ellos estaban en contra. Han tenido el descaro de decir que ellos en ese momento apoyaban la lucha contra la minería porque estaban fuera del poder y estaban haciendo oposición. Pero hay grabaciones de programas donde ellos iban. Pero, por ejemplo, el senador de San Juan, el senador Félix Bautista, que es de la Fuerza del Pueblo, históricamente ha estado en contra de la explotación minera, e incluso cuando su partido gobernaba la nación. Tenemos un diputado, Mélido Mercedes, que es parte del esfuerzo del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, un militante también diputado, como te digo, y está en contra de la explotación minera. Hay otros diputados que, aunque no dan la cara como Mélido, pero ellos en el fondo respaldan la lucha que estamos desarrollando. Es más, recientemente nuestro movimiento hizo una jornada de reforestación y un diputado del PRM asistió con nosotros allá a sembrar árboles, porque también es decirle al gobierno que esos son esfuerzos que hay que desarrollar. Fíjate, la pobreza de San Juan, que es un elemento que ellos siempre están elevando como consigna para convencernos de que la minería no va a resolver. La pobreza de San Juan tiene mucho que ver con el atraso en asumir tecnología moderna en la agropecuaria, porque eso hay que establecerlo. Nosotros todavía seguimos usando los métodos de los abuelos y la competencia, básicamente, que trajo todos esos acuerdos comerciales del DRCAFTA, nos dicen que nosotros tenemos que modernizarnos, tenemos que multiplicar la producción por área, tener mayor calidad en la producción, y no lo hemos logrado. Yo no sé si tú recuerdas cuando se firmó el DRCAFTA, ¿verdad? Aquel acuerdo comercial que Hipólito, en contra de la voluntad del pueblo dominicano, cedió a las presiones norteamericanas. Nosotros no podemos jamás competir con una agricultura como la de Estados Unidos, que es totalmente subsidiada. Yo quiero interrumpirte porque debemos hacer un corte y entonces vamos a hablar de ese tema en la próxima sección. Continuamos con el programa. Si estás en el negocio de siembra de ajíes morrones, tienes que conocer la variedad híbrida Caribe. Años de investigación y validación te ofrecen la mejor resistencia, mayor uniformidad, más producción y tiempo de duración en anaqueles. Contacte a Ferquido cuando piense sembrar ajíes morrones. Caribe, variedad híbrida de Jacera. Llame a Ferquido al 809-530-5598, extensión 2270. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nuestro primer comentario del día se va a referir a una publicación que sale en El Confidencial y que trata un tema sumamente interesante para la población del planeta, la población humana, porque es algo de una investigación nutricional que ha realizado un médico especialista en nutrición y que va a servir para muchos ciudadanos que están pues concentrados en las dietas que están llevando para mantener la salud y la figura. Dice El Confidencial en un artículo de salud metabólica, el doctor Karani, experto en nutrición y salud, dice que tomar más de 500 gramos diarios de leche, yogur y queso reduce el azúcar sin engordar. Una reciente investigación nutricional pone en entredicho algunas creencias populares sobre las dietas basadas exclusivamente en vegetales. Una dieta rica en productos vegetales puede reforzar la salud,
pero eliminar por completo los alimentos de origen animal no siempre es lo más eficaz. Así lo plantea el profesor Vimal Karani, investigador de la Universidad de Reading, tras analizar los efectos de 2 patrones alimentarios en adultos sanos. Según sus conclusiones, quienes tomaban más de 500 gramos diarios de leche, yogur y queso lograban estabilizar mejor su glucosa en sangre sin experimentar cambios en su peso corporal. El trabajo ha sido publicado en la revista científica Clinical Nutrition. Un estudio comparó 2 tipos de dieta vegetal durante 2 semanas. La investigación de carácter clínico se llevó a cabo en India con muestra de 30 voluntarios que siguieron durante 14 días 2 dietas distintas. Ambas eran idénticas en términos de calorías y proporción de nutrientes, pero una permitía el consumo de productos lácteos y la otra no. En el primer grupo se incluyeron 558 gramos diarios de productos lácteos. En el segundo, solo alternativas vegetales como leche de soya, que no es leche nada, sino zumo de soya, o tofu, para registrar la evolución de la glucosa. Los participantes llevaron sensores en el brazo que monitoreaban sus niveles cada 15 minutos. Fíjense que nosotros aquí en el programa no somos dados a estar presentándoles a ustedes todas esas recomendaciones que salen en las redes sociales sobre asuntos nutricionales, porque son en su mayoría datos empíricos sin ningún valor científico. Pero en este caso, que estamos hablando de especialistas en nutrición y sustentado por una universidad y con un experimento, o sea, con una investigación real, física, donde se valoraron los datos, entonces nosotros sí quisimos compartirla con ustedes. Además del seguimiento continuo de la glucosa, se analizaron muestras de sangre al final del estudio. En el grupo que incluyó lácteos, se detectaron niveles elevados de acetilcarnitina, una molécula que favorece el uso de grasa como fuente de energía y ayuda a reducir el daño celular asociado a la hiperglucemia. En contraste, el grupo vegano, el que no consumió nada de productos lácteos, presentó una mayor concentración de fenilalanina, un aminoácido que en exceso puede alterar la forma en que el organismo gestiona el azúcar. Estos datos podrían explicar las diferencias observadas entre ambos perfiles alimentarios. Fíjense por qué nosotros presentamos este estudio, porque es una investigación científica en base a pruebas. Aunque el consumo exclusivo de vegetales ha ganado popularidad en los últimos años, este estudio sugiere que incorporar lácteos podría aportar beneficios adicionales para la regulación del azúcar en sangre. En India, donde el veganismo es frecuente por razones culturales y religiosas, también se encuentran unas de las mayores tasas de diabetes tipo 2 del mundo. Según Karani, mantener ciertos alimentos de origen animal, como los productos lácteos, dentro de una dieta mayoritariamente vegetal, podría ser una estrategia más equilibrada para cuidar la salud metabólica sin comprometer el peso. Entonces nosotros hemos querido darle esta información a ustedes de un estudio científico que permite establecer que el consumo
de al menos 500 gramos diarios de productos lácteos, ya sea leche, yogur o queso, usted, o combinado los tres, usted va a tener ventajas para el manejo de la glucosa en sangre y va a tener pues una mejor nutrición por los altos niveles de proteínas que tienen los productos lácteos. Nosotros pues hemos presentado la información para que usted tenga la valoración de la importancia del consumo de los productos lácteos, porque es un gran aportante de proteína de primera categoría, y ya usted ve qué cosas también a nivel de el contenido de azúcar en sangre usted puede tener beneficios más adecuados para la salud humana. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nosotros estamos junto a Manuel Matos, un dirigente importante del sector agropecuario nacional, pero sobre todo aquí en San Juan. Manuel, hablábamos en una entrevista anterior sobre el tema del impacto que puede tener la explotación minera en la versión sur de la Cordillera Central y la resistencia que ha hecho la comunidad y la sociedad sanjuanera oponiéndose a esa explotación por los daños que va a producir al desarrollo y a la estabilidad de la producción agrícola y económica de la provincia. Pero, ¿qué pasa con el Plan San Juan? Nosotros que trabajamos aquí 2 o 3 años en un proyecto de COPESUR, identificamos que el problema era más cultural que otra cosa. Si tú no cambias al hombre, tú no puedes cambiar la tecnología, tú no puedes exigir lo que tú no has entregado. Entonces aquí tiene que haber una transformación sociocultural de acompañamiento a los sanjuaneros para transformar su actividad básica, que es la agricultura. Entonces pensábamos que con el Plan San Juan se venía a hacer esa transformación tecnológica, cultural y económica, que al principio parecía que eso era lo que se iba a hacer. Fíjate, en este salón donde estamos ahora mismo, cuando el presidente de la República declaró a San Juan en estado de emergencia, hicimos una reunión, cientos de agricultores, llegaban alrededor de 400 personas, y nosotros hicimos una exposición con respecto a lo que tú planteas. Yo creo que en San Juan hay 3 elementos fundamentales que había que superar. El problema de financiamiento. Aquí el 90% del financiamiento es financiamiento informal, con intereses que no hay actividad económica, usura. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento es el uso de las aguas. Hay que tecnificar el uso de las aguas. Y lo tercero es crear una nueva cultura productiva. Así se lo explicamos nosotros al presidente de la Nación. De ahí creo que nació el proyecto Plan San Juan. Que, entre paréntesis, quiero decirte que en el decreto, yo en representación de los productores salí como miembro del Plan San Juan. Pero el Plan San Juan, aunque en el aspecto de la reestructuración de deuda se hizo un avance, porque hay que reconocerlo, alrededor de 1.000 millones de pesos fueron reestructurados. O sea, le compraban la deuda a los usureros, se la pasaban al Banco Agrícola con el beneplácito, que era para pagarlo sin interés y a 12 años. Pero ¿qué pasó? El Banco Agrícola no ha tenido recursos para financiar a esos agricultores y ellos han tenido que volver a los usureros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el elemento de crear una nueva cultura productiva no se ha avanzado. Porque
el Plan San Juan se diseña en la capital sin tomar en consideración la opinión de nosotros, los agricultores y los ganaderos de aquí. Entonces, vendiendo ilusiones, y de ilusiones nadie vive. Se trajeron propuestas de diversificar la agricultura, y yo creo que donde más diversificado está la agricultura en el país es en San Juan, porque aquí se siembra de todo, ¿verdad? Vinieron con la siembra de tabaco, la siembra de papa, entre otros. Yo personalmente digo que la siembra de tabaco fue un fracaso, porque el año pasado aproximadamente unos 15 o 20 agricultores sembraron tabaco. Este año 3 no lo sembraron, porque se le vendió ilusiones de que iba a producir riqueza, etcétera, etcétera. Imagínate, todo eso fue un desastre, como fue el desastre de la modernización del sistema productivo de San Juan, porque como hemos dicho, ellos vienen con soluciones y no toman en consideración ya la experiencia acumulada en San Juan. Tecnología aplicada a San Juan. San Juan. Y yo creo que en ese sentido es fundamental inversión pública, pero también en una conexión con el sector privado para producir esas transformaciones que necesitamos. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, esas son las palabras de Manuel Matos, dirigente del sector agropecuario en la provincia de San Juan. Continuamos con el programa. Habla el licenciado Leandro Vargas. Ganaderos, administradores de centro, recuerden que la utilización de envases en acero inoxidable y aluminio es de vital importancia para mantener la calidad higiénica de la leche. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nuestro segundo comentario del día se va a referir a un tema que actualmente está preocupando de manera significativa al subsector arroz de la República Dominicana. Nosotros habíamos dicho en programas anteriores que se avecinaba una crisis en el sector arrocero porque ha habido un manejo complicado con el tema de las importaciones del arroz. Entonces, la República Dominicana hoy está frente a una posible crisis que va a implicar situaciones difíciles para los productores y también para los molineros. Nosotros vamos a recoger una información que se publica en el rotativo digital Al Momento, y varios medios escritos pues han publicado lo que sucedió la semana pasada en San Francisco Macorís, la provincia de Duarte, donde las autoridades del Ministerio de Agricultura, encabezada por su ministro, se reunieron con ADOFA y con FENARROZ para tratar el tema. La República Dominicana espera cosecha récord de arroz de 7,6 millones de quintales. Productores, molineros, funcionarios del Ministerio de Agricultura y otros actores clave del sector arrocero de la República Dominicana se reunieron con el fin de buscar soluciones al actual problema de un excedente de producción arrocera nacional que supera los 7,6 millones de quintales. La reunión tuvo lugar en la sede de la Federación Nacional de Productores de Arroz, FENARROZ, ubicada en la ciudad agropecuaria del Nordeste, en San Francisco de Macorís. Fue encabezada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y estuvieron también dirigentes de FENARROZ, la Asociación Dominicana de Factorías ADOFA, así como Juan Tomás Camilo, director de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Investigación, la UEPI, y Fran Ventura, director regional del Nordeste del Ministerio de Agricultura, entre otros. Dice 1.400 quintales más que años anteriores, pero la información es 1.400.000 quintales más. Durante la misma
se destacó que gracias al respaldo del gobierno, el uso de tecnología de punta y la implementación de semillas certificadas, la República Dominicana se encamina hacia una cosecha récord en el año 2025 con un rendimiento promedio de 48 libras adicionales por tarea, lo que representa un incremento de 1.400.000 quintales más que años anteriores. Qué positivo y qué estrategia establecen las autoridades de que por sus acciones correctas, desde su óptica, se ha incrementado la productividad, y esto ha permitido que para esta cosecha de este año pues tengamos 1.400.000 quintales más de arroz. El ministro Limber Cruz informó que desde el gobierno se están tomando medidas para habilitar espacios de almacenamiento y gestionar la viabilidad de exportaciones hacia mercados como Cuba, Haití y otros países del Caribe, como alternativa para evitar que la sobreproducción afecte la comercialización local. El compromiso es seguir avanzando hacia el objetivo de hambre cero, apoyando a nuestros productores y fortaleciendo la seguridad alimentaria del país, expresó. Yo quiero reconocer esa declaración del ministro Limber Cruz. Pero hemos dicho que la planificación es fundamental para poder tener estabilidad en un negocio. Y hay que tener claro que la agropecuaria necesariamente tiene que ser vista como un negocio, porque es la única forma que garantiza de que exista la producción, porque nadie va a estar trabajando en un sector que no sea rentable. Entonces, para que haya hambre cero, tiene que haber rentabilidad en los distintos rubros de la agricultura dominicana. Entonces, si estamos promoviendo el incremento de la productividad, que es correcto hacerlo, y mejorar las técnicas y mejorar la genética y certificar las semillas, todo eso es correcto y es magnífico que se haga. Pero usted tiene que tener el elemento clave de manejar la data, la estadística. Si usted sabe que está obligado a importar un volumen X de arroz proveniente de los Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, tal y como se decidió, y por la decisión que tomó el presidente de la República de establecer cuál iba a ser la fórmula para la importación del arroz. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aumentamos la productividad, por ende sube el volumen de producción, pero usted tiene que seguir importando lo que se comprometió a hacer. Entonces, ahí viene el tema de la planificación. Ahora hay que buscar almacenes extra, hay que buscar recursos extra para poder pignorar, y hay que buscar mercados urgentes para poder sacar ese excedente. Entonces, fíjense aquí que en la misma reunión el presidente de FENARROZ, Marcelo Reyes Jorge, dijo que es urgente tomar medidas rápidas y efectivas para recibir la producción actual, pero también planificar estrategias sostenibles de comercialización de cara a futuras cosechas, con miras a preservar la rentabilidad y la dignidad del productor arrocero. Entonces, son cosas que se pueden prever, que se pueden prevenir, porque usted tiene que tener las estimaciones claras de qué es lo que está sucediendo. En los momentos actuales hay una crisis a nivel de los productores, que el arroz está graneado en el campo y las factorías no pueden recibir los cortes del arroz
porque no tienen la capacidad instalada y tampoco la capacidad financiera. Entonces, a eso se refiere Marcelo Reyes, a que hay que buscar medidas urgentes, prácticas y efectivas. O sea, esto es un problema de emergencia, porque el arroz está en la mata, en el campo, y necesita ser cortado lo antes posible. Nosotros hemos escuchado audio de productores rogándoles a factoría que le vayan recibiendo de a poquito, con carácter de urgencia, el arroz que le pueda suministrar, porque no encuentra dónde pilar su arroz. Dice Marcelo Reyes: valoramos la disposición del gobierno de buscar soluciones concretas, pero es imprescindible que se respeten los acuerdos sobre la tara en todos los centros de acopio del país. No podemos permitir que el sacrificio de nuestros productores se vea disminuido por prácticas injustas en la estimación del arroz recibido, enfatizó. En el contexto del cultivo y comercialización del arroz, la tara se refiere a la pérdida de peso o disminución de la calidad del grano debido a las impurezas, humedad o daños físicos, lo que impacta directamente en la cantidad de arroz útil que puede ser comercializado y por ende en el ingreso del productor. Eso se produce efectivamente porque al existir la sobreproducción, al existir un buche de arroz en las factorías, entonces las empresas tienen que agarrarse, como se dice popularmente, de cualquier mecanismo para bajar los precios, y entonces así se penaliza al productor, pero es buscando un desahogo, un respiro financiero para entonces tener que erogar menos cantidad de recursos y tener menos costos financieros. O sea, todo eso se produce por efecto de la supuesta sobreproducción que existe y que entonces no encuentra el mercado correcto. Entonces es un tema bastante delicado el que está sucediendo. Este es un paso necesario para evitar distorsiones en el mercado y asegurar que los frutos del trabajo de miles de hombres y mujeres del campo no se pierdan, expresó Marcelo Reyes. Fíjense que lo que estamos hablando es que en los momentos actuales, en el día de hoy, hay una cantidad significativa de productores que tienen el arroz listo para corte, listo para ser llevado a las factorías y no encuentran dónde llevarlo, porque las factorías no se lo pueden recibir producto de que están llenas de arroz, y entonces hay que buscar un mecanismo urgente de colocación de esos excedentes para poder seguir procesando el arroz y entonces buscar mercados que lo compren. Entonces ahí es donde la planificación debe ser el verdadero mecanismo para poder tener estabilidad en un rubro agrícola como es el caso del arroz. Nosotros pues queremos llamar la atención de las autoridades de que el problema es urgente, de que el arroz está en campo y de que necesita ser cortado y llevado a las factorías. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo.
con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nuestro tercer comentario del día nos vamos a referir a una información que sale en porcicultura.com. Y entonces este comentario lo vamos a hacer porque se refiere a un tema del mercado de los Estados Unidos y el mercado mundial de las carnes y cómo esto va a afectar pues el desenvolvimiento a el futuro inmediato y a mediano plazo de las carnes de res y de cerdo. Dice el USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por escasez de res, precios del cerdo subirán lo que resta de 2025 y en 2026. Y fíjense que este titular pues tiene dos componentes que son importantes para la República Dominicana. Dice que por escasez de res, el cerdo va a subir en lo que ya queda del 2025 y todo el año 2026. ¿Y por qué nosotros hacemos referencia a esto? Porque nosotros tenemos 3 años y medio, casi 4 años, hablando de la importancia y la necesidad de crear un sistema de apoyo a la producción de la ganadería de carne en la República Dominicana, de res, por supuesto. La ganadería bovina de carne tiene necesariamente que encontrar un programa de mejoramiento y de desarrollo para nosotros aprovechar lo que es una importante demanda de carne de res a nivel global y que podría la República Dominicana encontrar ahí un subsector de la agropecuaria generador de divisas y un motor de la economía agropecuaria en el campo dominicano. El Departamento de Agricultura ajustó al alza sus estimaciones de precios del cerdo en pie para 2025 y 2026. La previsión responde a una mayor demanda ante la reducción en el suministro de carne de res, junto con una producción porcina más alta y exportaciones sólidas. Los pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para los precios del cerdo en pie se elevaron tanto para 2025 como para 2026, de acuerdo con el más reciente informe de estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial. Según las proyecciones de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos espera que en 2025 el precio promedio de los cerdos vivos sea de $68,57 por 100 libras, mientras que la cotización media para 2026 está prevista en $65 por cada 100 libras. En 2024, destaca el informe, el precio promedio fue de $63,41 por cada 100 libras. El WASDE atribuyó el aumento en las previsiones a la reciente fortaleza del mercado y, sobre todo, a la reducción en los suministros de carne de res durante la segunda mitad de 2025, lo que podría desviar la demanda de los consumidores hacia la carne de cerdo. De igual manera, se incrementaron las estimaciones en cuanto a la producción estadounidense de carne de cerdo, con una proyección de 28.041 millones de libras, o sea, unas 12.72 millones de toneladas para el 2025. Este ajuste al alza respecto a la previsión de junio se debe a una mayor expectativa de peso de los animales en el momento del sacrificio y a un aumento en la cantidad de animales sacrificados en la segunda mitad del año, impulsado
por las mayores camadas de cerdos reportadas recientemente. En tanto, para el 2026 se mantiene una tendencia alcista con su pronóstico de 24.480 millones de libras, que son unas 12.920 millones de toneladas, lo que se atribuye a que el aumento en camadas de cerdo esperadas para la segunda mitad del 2025 se traducirá en un mayor sacrificio en la primera mitad del 2026. Constriñe a comercio internacional de proteína porcina. El UASDE también elevó el dato de exportaciones con una estimación de unos 3 millones de toneladas, pronosticando un mayor volumen de envíos en la segunda parte del año. En tanto, para el 2026 las proyecciones de exportaciones se mantuvieron sin cambio en unas 3,18 millones de toneladas, lo que indicaría estabilidad en la demanda externa de carne de cerdo. Aquí, en conclusión, lo que se está presentando es que para ambas carnes, tanto la de cerdo como la de res, se está estimando un incremento del precio. Y eso está vinculado, y es lo que yo quiero que le pongamos atención, a una falta de oferta de carne de res en el mercado de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos, como dijimos al principio, más de 3 años diciendo que los Estados Unidos están interesados en que la República Dominicana supla carne al mercado de Estados Unidos. Y nosotros no hemos sido capaces de poner en marcha un programa de desarrollo de la ganadería bovina de carne. Y eso es muy lamentable, porque el país necesita divisas, el país necesita dinamizar el campo dominicano, y la ganadería de carne es un verdadero motor del desarrollo rural en países como los nuestros. Y nosotros no entendemos por qué no ha habido la forma de poner en acción un plan y un programa que han sido presentados, pero que no han podido ser iniciados, producto de la poca atención que se le ha puesto al mercado internacional de la carne de res. Hemos presentado Ruta Agropecuaria Dominicana. Gracias por acompañarnos durante esta hora. Recordarles que este contenido y más están disponibles en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y nuestra página web rutaagropecuariadominicana.com.